En este video se podrá enumerar los diferentes componentes de un aceite lubricante para carro, tomando en cuenta la fuente de obtención de las bases lubricantes y las diferentes tecnologías de aditivos, con el objetivo de tener el conocimiento necesario para entender las diferentes aplicaciones de los lubricantes en el sector automotriz, y así realizar recomendaciones adecuadas en cada aplicación. Los aceites para carro tienen su origen en el momento en el que el hombre tuvo la necesidad de mover objetos pesados, por lo tanto, difíciles de desplazar, y que por accidente o casualidad interpuso alguna sustancia que le ayudó a facilitar el deslizamiento. No se sabe con exactitud desde cuándo el hombre ha utilizado diversas sustancias como aceites o lubricantes, pero sí se sabe que el agua, algunas grasas de origen animal y aceites de origen vegetal fueron los primeros en utilizarse. Los aceites vegetales tienen el grave inconveniente de su poca estabilidad. Se oxidan y se descomponen con facilidad, produciendo sustancias ácidas que atacan las superficies metálicas. Por este motivo se inició el uso de aceites provenientes del petróleo, que son los aceites minerales. No importa qué tan lisa se pueda sentir o ver la superficie de un metal, si observamos una imagen amplificada de la misma, veríamos crestas, valles y en algunos casos las orillas muy irregulares. Cuando tratamos de mover una superficie contra otra, estas irregularidades producen una resistencia a la que llamamos rozamiento. Este rozamiento produce calor y el calor provoca que el metal se expanda. Cuando las crestas de ambas superficies entran en contacto, algunas de ellas se rompen, proceso al que denominamos desgaste. Las partículas microscópicas producidas por el desgaste actúan como pequeñas herramientas de corte, desbastando a ambas superficies, provocando más calor, vibración y un desgaste acelerado. Si existe corrosión y contaminación en estas superficies, se tendrá un proceso de deterioro aún más rápido. Un aceite lubricante es una mezcla científicamente balanceada de aceites básicos y aditivos seleccionados. Es científicamente balanceada ya que cada componente debe estar en una concentración totalmente definida, que ha tomado mucha dedicación, esfuerzo y años de trabajo de investigación, con el único objetivo de determinar la óptima concentración que nos proporcione el mayor rendimiento interno y general de la maquinaria industrial. En condiciones ideales, la sustancia lubricante que se aplica entre dos superficies produce una película que se distribuye uniformemente en toda el área de contacto. Las partes en movimiento son entonces separadas y soportadas por la película del lubricante. De ningún modo entran en contacto una con la otra. Las condiciones ideales son imposibles de lograrse, por lo tanto nunca podremos eliminar totalmente el rozamiento y el desgaste. Lo que se pretende es reducir estos factores lo más posible. El aceite para motor. Desde los primeros lubricantes, cuando la grasa era empleada por los antiguos egipcios para disminuir los efectos de la fricción en sus carruajes, hasta hoy cuando las altas tecnologías dieron paso a sofisticadas fórmulas sintéticas que permiten optimizar el funcionamiento de cada tipo de motor. No obstante, hasta el siglo XIX el hombre utilizó básicamente una mezcla de grasa animal, aceites vegetales y elementos minerales como la cal para satisfacer las necesidades de lubricación en distintos mecanismos. Desde entonces, la industria del carbón dio un gran paso al desarrollar las primeras grasas a base de aceites minerales. Esto se trató de una grasa en estado sólido comúnmente denominada briqueta, que se utilizó hasta mediados del siglo XX, cuando el desarrollo de los motores a vapor requirió lubricantes mucho más eficientes. Desde entonces, así surgieron las primeras grasas basadas en jabones metálicos, aluminio y bario. Hasta 1950, cuando se creó el primer lubricante multiuso a base de litio, el hombre empezó a trabajar en una gran variedad de grasas, aunque actualmente la gran mayoría de los lubricantes son extraídos del petróleo crudo. Un grave inconveniente de los aceites de origen animal o vegetal es que está dado por su baja estabilidad y se descomponen y oxidan con relativa facilidad, generando sustancias ácidas, extremadamente dañinas para los metales. Desde entonces, la industria ha hecho mejores lubricantes basados en aceites de tipo mineral. El lubricante es el alma de cualquier sistema mecánico. Vale decir que sin él las máquinas no podrían funcionar.
o lo harían por un breve lapso antes de colapsar. La tecnología moderna se encuentra en constante innovación, haciendo que la industria de los lubricantes avance y se expanda sin reconocer límites ni horizontes. Los lubricantes líquidos de petróleo son los de uso más extenso, debido a su adaptabilidad general a la mayoría de los equipos existentes o por su disponibilidad a un costo moderado. Los aceites lubricantes derivados del petróleo se preparan mediante muchos procesos disponibles para refinación a partir de hidrocarburos naturales. Los tipos principales de petróleo crudo son parafínico y nafténico, términos que se refieren a la estructura molecular de los componentes preponderantes. Se suele preferir como lubricantes a los petróleos parafínicos, aun cuando los nafténicos conservan un lugar muy importante en ciertas aplicaciones. Los aditivos son productos químicos que a menudo se mezclan con los aceites derivados del petróleo o sintéticos para modificar o hacer resaltar ciertas características relacionadas con el rendimiento. Sus concentraciones en los lubricantes preparados pueden variar mucho, desde solo unas cuantas partes por millón hasta porcentajes apreciables. Las principales propiedades de los lubricantes. La viscosidad. La viscosidad es la propiedad individual más importante del lubricante y puede ser afectada por la temperatura, la presión y las fuerzas de corte, que son los movimientos de fluidos. Cuando los aceites lubricantes se someten a presiones altas de varios miles de libras por pulgada al cuadrado, aumenta su viscosidad. Cuando las presiones de la película de aceite son de este orden de magnitud, se debe tener en consideración la influencia sobre la viscosidad. Se han obtenido varias ecuaciones empíricas para relacionar la viscosidad con la presión. En los cojinetes de contacto, por rodaduras y otros elementos de máquinas, las altas presiones de la película influirán en la viscosidad, con un aumento concurrente en las fuerzas de fricción y la capacidad de carga. La viscosidad de un líquido lubricante que no contiene un aditivo polimérico es independiente de la razón del esfuerzo cortante. Sin embargo, cuando se emplean estos aditivos, como en los aceites multigrados para motores, el aumento en la razón del esfuerzo cortante en los elementos de máquinas lubricados provoca una pérdida temporal de la viscosidad conforme las moléculas poliméricas grandes se alinean momentáneamente en la dirección del flujo. Otras propiedades importantes son la densidad y la gravedad. Los aceites de baja viscosidad tienen gravedades API más altas que los aceites de viscosidad mayor de la misma serie de petróleo crudo. Los aceites parafínicos tienen las densidades más ligeras o las gravedades API más altas. Los nafténicos son intermedios. La gravedad específica, que es la densidad relativa de un aceite, es la razón de su peso al de un volumen igual de agua, ambos medidos a 16 grados centígrados. De los aceites lubricantes no tienen valor alguno.
en la predicción de la calidad, aunque da un indicio del origen de la base del petróleo crudo. Aunque las sustancias de uso más frecuente como lubricantes han sido aceites o grasas, pueden ser adecuados muchos otros materiales de la naturaleza, muy diferentes. Los sólidos y los fluidos, aire u otros gases también líquidos, se emplean como lubricantes. El lubricante desempeña con frecuencia funciones múltiples. Puede ser un medio de transferencia de calor, protector contra herrumbre y la corrosión, sellador o para arrastrar los contaminantes. Una aplicación particular en múltiples aspectos determina la selección del lubricante. Los lubricantes se fabrican a fin de que tengan ciertas características específicas que se pueden definir en términos de propiedades físicas o químicas por su comportamiento. Como parte de las consideraciones y en el diseño, ha ayudado a dar importancia que tienen los aspectos de la lubricación, el funcionamiento de los mecanismos, y han dado como resultado un rendimiento más satisfactorio. Los fabricantes y proveedores de equipo seleccionan los lubricantes aptos para las condiciones de operación que se esperan para su equipo. Existen lubricantes de nivel constante, aceitadores de alimentación por gravedad, alimentadores con mirillas múltiples de vidrio, graseras, entre otros. La selección del método de aplicación del lubricante es tan importante como el lubricante en sí. La selección del dispositivo y la complejidad del sistema dependen de muchos factores que incluyen el tipo de cantidad de lubricante, la confiabilidad y el costo de los elementos de la máquina, los programas de mantenimiento, la accesibilidad de los puntos para lubricación, los costos de mano de obra y otras consideraciones económicas, así como las consideraciones de operación. Los aceites para motores de combustión interna deben desempeñar numerosas funciones a fin de suministrar lubricaciones adecuadas. Los aceites para carácter, además de reducir fabricación y el desgaste, deben mantener limpio el motor y libre de herrumbre y corrosión. Deben actuar como enfriadores y selladores, y deben de servir como aceite hidráulico en motores que tengan levantadores hidráulicos. Para las válvulas, el lubricante puede funcionar dentro de límites amplios de temperaturas y presencia de suciedad, agua y otras condiciones atmosféricas que son adversas, así como con los materiales formados como resultado de la combustión. Debe de resistirse a la oxidación en la formación de lodos. Los aceites para carro tienen una clasificación, consta de 5 grupos. El grupo número 1 son los aceites que contienen el 90% de moléculas saturadas, pero tienen más de 0.03% de azufre y su viscosidad va entre los 80 y 120. Estos productos son de destilación y refinación, tienen entre el 30% de aceites aromáticos y normalmente tienen un índice de viscosidad entre 95. En el grupo número 2 son aceites que también contienen el 90% de moléculas saturadas, pero esto lo que lo diferencia es de que tiene 0.03 de azufre, no puede pasar sobre ese índice. Y en el proceso las moléculas de los hidrocarburos son más resistentes a la oxidación y a la absorción, son más resistentes a la evaporación y son más transparentes a los aceites del grupo número 1. En el grupo número 3, los aceites que tienen son los que tienen el 90% de moléculas saturadas, pero también tienen menor índice de 0.03% de azufre. Y este grupo son usados para presiones y temperaturas altas. Estos aceites son un poco sintéticos, pero son tradicionales. En el grupo número 4 son
compuestos de petróleo o materiales de características específicas. Tienen formuladas para un rango de viscosidad alto y son excelentes cuando las temperaturas son demasiado extremas. En el grupo número 5 incluye todos aquellos que no entraron en ninguna de las categorías anteriores. Estos, por decir, son los esteres de fosfato, la silicona, el poliéster, entre otros grupos. Esto lo que nos va a dar es mejorar la solvencia y mantener un sistema más limpio y resistir mayores temperaturas y mantener aditivos en suspensión, pero como lo decíamos, son sintéticos. En la siguiente tabla 1.1 vemos que las propiedades son la oxidación y estabilidad térmica, la volatilidad, la solvencia, el uso de bajas temperaturas, la eficacia y el rango de viscosidad, pero de acuerdo a los grupos 1, 2 y 3 y 4. El 5 ya no entra porque son grupos especiales o son aceites especiales. Aquí en este caso, esta tabla es para elegir el aceite que más convenga para nuestro carro, de acuerdo a las especificaciones y el uso que le estemos dando. En la tabla 1. Número 2 son aceites básicos igual API, pero aquí nos dice qué proceso tiene, igual el azufre, cuánto contiene, las moléculas saturadas, así como su índice de viscosidad. Los grados de API y el proceso específico, y aquí vemos que el grado de petróleo que tiene el aceite es de que si el aceite es más liviano que el agua, va a flotar sobre el agua, pero su grado de API es mayor a los 10. Si no pasa esto, es lo contrario, su grado de API va a ser menor de 10. Para esto veremos la siguiente tabla que está en el anexo número 1, tabla A, donde vemos los grados de API con unas características que lo clasifican, como es la gravedad específica, los kilos por litro y las libras por galón, de acuerdo a su grado API, que va desde 1 hasta 16.5. En la tabla de códigos de limpieza ISO 4406 para los aceites, en esta tabla explica cómo leer los rangos del código ISO para saber qué contaminados están nuestros fluidos. Para esto vamos a ir al anexo A, tabla 2, y aquí nos va a decir un código de rango y las partículas por 100 mililitros de fluido, más o menos aproximadamente un rango que va a ir desde un índice inicial hasta un índice final, dependiendo del aceite que estemos ocupando.